Carlos Raúl Cabrera Martínez. Eh, Estudié en Naranjito, Puerto Rico, en la escuela superior. Y después continué estudios subgraduados en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, donde obtuve mi bachillerato en química. Después de terminar el bachillerato, pues continué para el doctorado en Cornell University con el doctor Héctor Abruña. Y después de terminar mi doctorado, pues continué a hacer un postdoctorado con Allen J. Bart en la Universidad de Texas en Austin. Y al terminar ese postdoctorado, pues conseguí un trabajo aquí en la UPR Río Piedra, en el departamento de química, y empecé en el enero de 1989. Pues mira, a mí me gustó, siempre me gustaron las matemáticas, pero cuando entré a escuela superior, de las dos clases que más me llamaron la atención fue física y química. Y los dos profesores que tuve en esas dos disciplinas eran excelentes. Así que me crearon esa chispa en mí, en esas áreas de investigación, tanto en física como en química. Eh, cuando, entro, Cuando entré a la Universidad de Puerto Rico, entré como estudiante de física. Y durante el primer año, tomé el curso, el segundo año, tomé el curso de química general y el laboratorio, y ahí fue que me decidí continuar en la química, porque los laboratorios de química eran fabulosos por esos cambios de colores y todo lo que estaba envuelto, y había mucha matemática, que me gustaba la matemática. Así que ahí me llamó la atención y seguí en esa área. Física me encantaba también, pero cuando empezamos a hablar de electromagnetismo y otras cosas que era un poco abstracto, pues como que se me fue el amor por la física, aunque siempre tengo mucha parte de la física en mi investigación. Y entonces cuando cogí química analítica, pues ahí me la estaba dando el doctor Osvaldo Rosario, que es profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico ahora mismo. Y él me invitó que si quería hacer investigación subgraduada. Así que yo fui su primer estudiante subgraduado en su laboratorio, en el área de química ambiental, con cromatografía de gas y espectrometría de masa. Eh, y eso me llamó mucha atención, me encantó mucho. Y después, ya para más adelante, cuando empiezo la escuela de graduado, ahí conocí al doctor Héctor Abruña y me encantaron sus proyectos de fotoelectroquímica y de otras áreas de sensores. Y pues me fui a trabajar con él. Eh, Da la casualidad que el doctor Abruña estaba en la Universidad de Puerto Rico como profesor. Así que empecé mi estudio graduado aquí con él. Y él se mueve entonces a Cornell, y ahí es que yo me muevo a Cornell también para continuar mi estudio. Pero la primera investigación que yo hice fue con el doctor Rosario en el área de ciencias ambientales, y siempre he estado muy agradecido por eso. Cuando yo empecé en la Universidad de Puerto Rico en el 1989, empecé trabajando en el área de fotoelectroquímica, continuando mi trabajo de PhD. Eh, pero para esa época era difícil conseguir fondos para fotoelectroquímica relacionados a energía solar, no tanto como en años recientes, pero para esa época. Entonces, yo empecé haciendo investigación pues en esa área como mencioné, pero también estaba en la búsqueda de dinero para poder mantener un laboratorio y poder mantener los estudiantes. Y yo religiosamente llamaba a, a lo que llaman program officers, las personas que están encargadas de proyectos en el departamento de energía, departamento de defensa, National Science Foundation. Y entonces una vez me llamé, conseguía a un señor que estaba encargado de unos programas. De hecho, era en el departamento de defensa.
y le mencioné lo que yo estaba haciendo, porque había una oportunidad de propuesta, eh, eh, que faltaban como un mes o dos para enviar la propuesta, y entonces yo le dije lo que estaba haciendo, que yo estaba haciendo modificaciones de superficie, eh, de hecho que eran con complejo de rutenio y de ohmio, eh, eh, y él me dice, oye, eso me parece como un área interesante para celdas de combustible, para fuel cells. Y yo, pues, ok, pues está bien. Pues tuve que aprender de fuel cells, ¿verdad? Que no sabía mucho de ellos en muy poco tiempo, y escribí una propuesta creo que era en un mes o 2 meses, y buscarme un colaborador. Y entonces conseguí un colaborador de Mayagüez, el doctor Colucci, escribimos la propuesta y conseguimos los fondos. Y de esa pues trabajé mucho en el área de electrocatálisis, catálisis mayormente era para esa época. Empezamos con metanol, oxidación de metanol, para trabajar en células de combustible de metanol, y era para aplicaciones de sistemas energéticos que tú pudiese llevar como en un backpack, una mochila, y poder, en esa área era para aplicaciones para soldados, ¿verdad? Pero era algo portátil, una área para áreas remotas y eso. Así que trabajamos en el área de catálisis por bastante tiempo, todavía trabajamos en eso. Eh, pero, y eso me ayudó a conseguir ese dinero en esa área. Entonces, cuando me fui de sabática, pues empecé a trabajar en otras áreas de nanotecnología, con nanotubos de carbón, en el área de batería, y de dispositivos eh, para radares, con el doctor Félix Miranda. Y, um, y, y, eso me transformó un poco la área de investigación, y me metí en la nanotecnología como una forma de desarrollar nuevos sistemas para energía, y para sensores. Y ahí salieron varias áreas de investigación que empezaron a salir en el laboratorio para sensores de ADN, y más adelante para sensores para detectar cáncer. Y en el área de catálisis, pues se movió más adelante en el área para aplicaciones en la NASA, para relacionada a purificación de orina, para la oxidación de amoníaco. Así que la electroquímica que empecé de catálisis para oxidación de metanol se fue transformando a oxidación de amoníaco, que hoy día es bien importante como una fuente de energía y una fuente también de producir hidrógeno. Y así que lo desarrollamos en esa área. A la misma vez, pues, el área de los sensores, pues, se transformó con dispositivos electrónicos que podíamos preparar en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Eh, y ahí creamos una compañía más adelante para detectar cáncer, que se llamaba Videa LLC. Pudimos conseguir fondos de NSF. Y en el área de la NASA, pues fuimos, creo que uno de los primeros grupos que pudo hacer medidas electroquímicas en cero gravedad, en los aviones de cero gravedad, esos que suben y bajan. Eh, y ahí pudimos publicar varios artículos, y convertirnos en unos expertos en esa área de poder montar un dispositivo electroquímico en una nave, que pudiese hacer medidas en poco tiempo a cero gravedad. Más adelante, pues, pudimos montar un equipo electroquímico en la Estación Espacial Internacional, este, que fue muy visto en Puerto Rico, ¿verdad? Este, Así que esas áreas se fueron transformando en distintas aplicaciones. Actualmente, pues seguimos con métodos para purificar orina con bacterias y catalíticos. Seguimos con el área de detección de cáncer, con dispositivos electroquímicos de bajo costo. Y hemos empezado a trabajar también en remoción y detección de uranio como, eh, como desperdicio o impureza en el ambiente. Y ese
proyecto de uranio, pues lo hemos trabajado también con bacterias para reducir uranio 6 a uranio 4. Y seguimos en esa área de uranio como un método para de remoción y detección de esa especie en el agua. Aunque uno no lo crea, pues hay uranio en el agua y hay uranio natural en el ambiente y eso es bien importante poderlo detectar. Y si quieres recuperar el uranio, pues electroquímicamente también lo puedes hacer. Y en eso estamos trabajando ahora. Así que esos proyectos son los más que están, ¿verdad? Se están desarrollando en mi laboratorio actualmente con los estudiantes que tengo y los que me quedan, ¿verdad? La investigación que más impactó o más colaboró con la industria o con Puerto Rico como tal fue mayormente el de Videa LLC, el detector para detectar cáncer, que fue un proyecto colaborativo con la doctora Ramonita Díaz, con el doctor Lisandro Cubuzzi, con el doctor Carlos González de biología. Y colaboramos con una industria en Puerto Rico para poder utilizar su dispositivo como base para desarrollar los sensores. Y eso fue una época bien interesante porque salimos del laboratorio a interaccionar con industria, ¿verdad? Y ver los dispositivos que ellos utilizaban, por ejemplo, para detectar glucosa. Así que fuimos al Medtronics a, y a otras industrias en Puerto Rico a aprender cómo eran los métodos electroquímicos que ellos usaban. Así que esa época fue sumamente interesante. La otra que me impactó bastante también fue cuando empezamos a trabajar con nanopartículas de hierro, con la autora Keila Soto, que era mi estudiante graduada, y con el Yaguazo en Cataño, y con Pedro, que es el líder comunitario más espectacular que yo he conocido. Y empezamos a interaccionar con ellos y con la escuela. Y ahí se involucró también la doctora Alice Díaz y la profesora Elvira Cuevas de biología, con la cual colaboramos. Y ahí tuve un impacto más de cerca con una comunidad. Y una comunidad rezagada, con problemas ambientales. Y ahí yo aprendí la verdad, lo que uno puede hacer y cómo uno puede motivar a desarrollar esas comunidades. Y estuvimos colaborando con él varios años, los cuales fueron una época eh, muy interesante y de mucho aprendizaje y de mucha gratitud, porque ver cómo estos líderes comunitarios tratan de desarrollar sus comunidades es una cosa espectacular. Y el tiempo que le dedican y eso pues me ayudó a interaccionar con ellos y siempre estoy muy agradecido por esa experiencia. Bueno, mi generación pues había que estudiar bastante. Había que estudiar. Yo iba todos los días a la biblioteca en la semana a estudiar de noche a la biblioteca, así que tenía que dedicarle mucho tiempo a las clases. Y siempre habían amigos que te invitaban para aquí y para allá y tú tenías que decirle que no. Así que yo era, ahora dicen, para esa época un ratón de biblioteca, ¿verdad? Que uno estaba siempre en la biblioteca, pero le dedicaba mucho tiempo. Así que, y ese compromiso para estudiar, pues lo aprendí en la escuela superior. Pues también yo me motivé a estudiar bastante porque quería ir a la universidad. Los desafíos, bueno, los exámenes, que siempre era un problema. Uno salía bien, pero había otras escuelas que eran un poco más complicados. Eh, pero para esa época que yo estudié, pues no había celulares, no había internet, así que todo
toda la investigación, y para tú poder leer artículos de investigación, tú tenías que ir a la biblioteca y buscar los libros, los chemical abstracts, después buscar el artículo. Y pues yo pensaba que después de estudiar pues no tenía que ir a la biblioteca, pero, pero mis primeros años como profesor pues tuve que dedicarle mucho tiempo a la biblioteca y venía los sábados a pasar el día en la biblioteca buscando artículos. Pero como estudiante graduado, también para publicar artículos era complicado, porque tú tenías que hacer todas las figuras a mano, con un lápiz, ¿verdad? Trazar la gráfica y con los papeles de cebolla que le llamaban. Y entonces pues todo tardaba, todo era por correo. Así que esos desafíos, yo creo que mayormente eran las cosas que tenía que hacer todo por carta. Así que ahora pues todo bien rápido, ¿verdad? Internet, email, texto, WhatsApp. Pero para la época que yo estudiaba pues eso no existía. Y todo era, o sea, era cuesta arriba. Pero con una felicidad enorme porque estaba haciendo algo que me gustaba, así que a mí no me molestaba hacerlo. Pero uno tenía esa bendición de que uno estaba estudiando algo que se lo disfrutaba. Y yo me lo disfruté y me lo disfruto ahora todavía, al día de hoy, la investigación y la ciencia, porque me encanta. Y yo puedo estar haciendo ciencia e investigación todo el resto de mi vida. Pero sí, eso, para esa época no habían todas esas formas de comunicación que al día de hoy existen y todo es más rápido, ¿verdad? Pero para aquella época era más complicado. Pues cuando era estudiante subgraduado, como yo mencioné, pues empecé por física y también en matemáticas. Sí que la matemática me gustaba mucho. Y entonces estaba entre esas dos áreas. No había tomado química general todavía, pero ya había tomado cálculo uno, cálculo 2, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales en el primer año. Y entonces después me voy a tomar teoría de números, la otra matemática, y ahí como que le perdí el amor a estudiar matemáticas porque teoría de números era un poco abstracto. Y ese semestre, pues, esa clase la cogí y salí bien, pero no era algo que me fascinara. Y estaba cogiendo química general ese semestre, pero tampoco había visto una relación este, que me gustara a mí también en ese primer semestre. Y entonces, pues, estaba medio frustrado en lo que iba a estudiar. Y entonces, yo me acuerdo que ese semestre decidí irme a estudiar administración de empresas. Entonces, como yo no era de la facultad de administración de empresas, pues no me daban las clases, tenía que solicitarlas. Y entonces hice una prematrícula, todas, todas las prematrículas eran de clases de administración de empresas. Y así sometí un papel, no me acuerdo cómo era. Entonces, cuando me llega en enero la lista de clases, pues no me aprobaron ninguna administración de empresas porque como yo no estaba en administración de empresas. Y entonces me dieron todas las de seguimiento de química general 2, creo que estaba cogiendo física también, y la segunda parte de todas las clases que... Y entonces me quedé, entonces como no conseguí las clases, pues me quedé ya yo había regalado hasta mi bata de laboratorio. Yo no quería seguir en la ciencia y entonces por obra de Dios, yo creo, pues no me llegó ninguna clase de administración de empresas. Y entonces continué con la química y ese semestre de la química realmente fue la que me dijo y me encantó y seguí en el área de química y en lo que llegamos ahora, ¿verdad? Así que yo creo que eso fue un momento así de frustración y posibilidades. ¿Tú te imaginas que me hubiesen dado todas las clases de administración de empresas? Hubiese terminado
administración de empresa en contabilidad o algo así. Este, pero no ocurrió. Y yo creo que eso es obra de Dios, porque no, ¿verdad? Uno no sabe lo que viene. A ver quería que yo siguiera como químico. En Puerto Rico, el día de hoy, pues hay muchos retos, ¿verdad? Pero para la química, en las universidades, pues la infraestructura, la instrumentación y los recursos. Y yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer un esfuerzo para invertir en los laboratorios de enseñanza y de investigación en todas estas universidades. Y yo diría, como yo vengo de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedra, pues yo creo que deben hacer una inversión sustantiva en los recursos de laboratorio y de instrumentación y de facilidades. Es una inversión que se multiplica y va a recibir algo a cambio de esa inversión, tanto como los estudiantes eh, eh, educados y desarrollados en la investigación científica que pueden trabajar en industrias farmacéuticas, industrias de otras áreas de investigación y de desarrollo. Y lo otro es que también puede fomentar la creación de nuevas compañías en base a las investigaciones que se desarrollan en la universidad. Y yo creo que teniendo esa infraestructura y esas facilidades al día y mejoradas, van a permitir aumentar la cantidad de empresarios jóvenes que se pueden envolver en desarrollar una compañía en el área de la ciencia y la ingeniería. Y eso falta. Es lamentable cómo están las condiciones en las universidades actualmente y el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para mejorarlas. Bueno, si hay jóvenes puertorriqueños interesados en esa área, pues yo creo que el sitio primordial y más importante es la escuela superior. Cuando esté cogiendo la química, que tenga laboratorio. Yo me acuerdo en la química que yo tomé en mi escuela superior en Naranjito. Nosotros hacíamos experimentos de laboratorio, tú sabes. No era solamente clases, sino experiencias en laboratorio. Y de hecho yo cogí una clase en Naranjito de investigación en la química y tenía mi propio proyecto de investigación. Y yo creo que el meterte, interaccionar o hacer proyectos de laboratorio y estar haciendo investigación en un laboratorio es lo que realmente te motiva y te va a llevar a pasar esa barrera a que te guste la química. Yo creo que tienes que tener una experiencia de investigación, tienes que tener experiencia de laboratorio, hands-on, ¿verdad? Que lo estés trabajando con tus manos. Ahora, pues, ¿verdad? Hay muchas cosas de inteligencia artificial y cosas que se hacen por internet, pero no es lo mismo que hacerlo en un laboratorio con tus propias manos y ver los resultados. Y yo creo que esa experiencia es primordial para el sistema educativo, incorporarlo en la escuela superior o intermedia, de que los estudiantes tengan experiencias de laboratorio. Y ahí es que tú aplicas lo que aprendiste, tú ves las cosas cambiar de color, ves resultados, ves medidas de corriente, de voltaje, y puedes relacionarlo con algún proceso químico. Y eso yo creo que es lo que más te va a gustar en ese proceso de aprendizaje. Y para estudiar química, pues realmente te tiene que gustar lo que estás haciendo. Así que cuando estás haciendo los laboratorios, yo creo que ahí es la belleza de uno aprender y envolverse en la química. Eso fue lo que me pasó a mí a través de los laboratorios, tanto en la escuela superior como en la universidad. Cuando cogía los laboratorios y veía todos esos cambios físicos de color, realmente eran bien llamativos y me motivaron mucho a seguir en la química.
voy a hablar una anécdota primero. Cuando yo terminé el doctorado en química, terminé en Cornell, ¿verdad? Y después hice un postdoctorado en UT Austin, Universidad de Texas en Austin. Y entonces mi papá, pues tú sabes, me decía, pero mira, pues yo quería regresar a Puerto Rico. Y él me decía, pero tú puedes buscar, ¿verdad? Universidades más avanzadas, ¿verdad? Que lo que estaba Puerto Rico en ese momento. Y yo le escribí una carta, diciéndole por qué yo quería venir a Puerto Rico. Y yo lo que le escribí en esa carta era que quería desarrollar la química y el departamento de química en la Universidad de Puerto Rico con mis conocimientos. Y él siempre me recalcaba eso, que yo le había escrito una carta, explicándole por qué. Y yo lo que quiero es que, si me van a recordar, que me recuerden que puse mi granito de arena para mejorar las condiciones de investigación y enseñanza en la química en la Universidad de Puerto Rico, con mi dedicación y con el trabajo que hice en la UPR de Río Piedras por más de 30 años, ¿no? Y yo espero que me recuerden por eso. Yo creo que lo más que me gustaría a mí ver en los próximos 25 años es que los científicos y los químicos que se desarrollen en Puerto Rico puedan crear sus propias compañías. Eh, Porque trabajar para compañías multinacionales que existen en Puerto Rico, pues está bien, porque es una buena oportunidad y un buen logro para muchos y contribución, ¿verdad? Pero sería fascinante ver más creación de compañías locales con el conocimiento local, que se desarrollen, teniendo a los mismos estudiantes, a los mismos egresados de las universidades como los líderes en esa área. Así que me gustaría ver más aportación y más creación de compañías nacientes que estén relacionadas a la química, en Puerto Rico en estos próximos años. Muchas felicidades a la ICE por estar 150 años, celebrando y desarrollando la química en Estados Unidos y Puerto Rico. Y yo creo que es una oportunidad para poder llevar eso a otro nivel de enseñanza y de desarrollo, y poder envolver más a los estudiantes y los profesores en áreas de innovación y desarrollo que culminen en la creación de nuevas empresas y nuevas áreas de investigación en Puerto Rico. Yo creo que el futuro está en esa dirección, y yo espero que los estudiantes de hoy, pues cuando estén estudiando, tengan la motivación de atreverse a crear una compañía para el futuro económico del país.